Guadalupe, hay información que está llegando. La Cámara de Diputados arrancó la discusión de la reforma del presidente López Obrador que traslada el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El dictamen en discusión modificaría 12 artículos de la Constitución para asegurar que el titular de la comandancia de la Guardia Nacional sea un general de división del Ejército, establecer que serán militares y marinos los que integren la Guardia Nacional y otorgar también a la Guardia Nacional la facultad de investigar delitos en el ámbito de su competencia. Se prevé que la discusión será larga. Ricardo Monreal Ávila informó que se tienen previstas 4 rondas de discusión en lo general, aunque el número puede aumentar en el transcurso de la tarde. En las curules, en los asientos de Movimiento Ciudadano, había letreros que decían: queremos paz, no militarización, como postura del Movimiento Ciudadano. Y el propio PRI adelantó que ya la diputada Lorena Piñón dejó claro que votaremos, los priistas, se dice, en contra de que la Guardia Nacional dependa de la Defensa Nacional, porque el Estado mexicano se aleja de los estándares internacionales en materia de seguridad pública, las sentencias de tribunales internacionales y las recomendaciones de mecanismos de protección de derechos humanos. ¿Cómo ves el tema, Guadalupe? Bueno, ¿qué puedo yo decir? Creo que este fue mi quiebre con la Cuarta Transformación, la verdad, y eso fue. O sea, ahí fue. Todo el trabajo que yo he realizado como académica, totalmente. Yo todo el trabajo que he realizado como investigadora, analizando los Zetas, analizando pues la guerra de Calderón desde que yo llegué a la ciudad de Brownsville. Yo hice trabajo primero sobre violencia política en el norte, en el sur de México, con un tema más bien explicándolo con las variables de desigualdad, pobreza y analizando los dos Méxicos, ¿no? Pero cuando yo fui a vivir al sur de los Estados Unidos, a la parte más sur de Texas, a la frontera entre Brownsville y Matamoros, y tuve la oportunidad de viajar a Tamaulipas, a todo el Golfo de México, inclusive a Guatemala, Honduras y El Salvador. Hice trabajo en todo el noreste mexicano. Pues entendí muy bien lo que significa la militarización de la delincuencia organizada, el papel del ejército durante estos años. Yo creo que Felipe Calderón nunca se imaginó que iba a haber alguien que iba a terminar su obra. Ese es de los sueños más mojados de Calderón, y se iba a imaginar que iba a venir un presidente que se decía completamente distinto, pero consolidó esta guerra contra las drogas, ¿no? Esta parte militar que todos criticamos porque teníamos que hacerlo, porque avanzar y darle el mando policial al ejército, ¿no? Transformar toda la seguridad, darle un monopolio en términos de seguridad pública a nivel federal al ejército mexicano, concentrar las capacidades en el ejército. Si eso no se llama militarización, yo no sé. Yo no sé qué es, ¿no? Hay algunas figuras, algunos comentócratas que dicen, obviamente muy cercanos a la Cuarta Transformación, que de qué estamos hablando, que esta militarización que no existe. Por supuesto que existe, no solamente en este caso, pero aquí sí se consolida, se institucionaliza el papel de las Fuerzas Armadas, lo que nunca de verdad pensamos durante el sexenio de Felipe Calderón, después en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Cuando se trataba de avanzar, también institucionalizar o formalizar el papel del ejército en seguridad pública. Realmente no se pudo hacer, pero ahora se pudo hacer y todos están felices, el pueblo uniformado, sin entender y sin recordar que los mismos generales que participaron, que dieron órdenes de desaparición, las más de 100,000 personas hoy desaparecidas, porque no sabemos bien los datos, ¿no? Porque cambió la metodología para cuantificar a los desaparecidos en este país. Muchas de estas personas no los mataron, como dijo Calderón, no era una guerra de malos contra malos, y la participación del ejército
de las fuerzas del orden, de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal, eran los buenos y los otros eran los malos, los criminales. Realmente mucha de esta desaparición fue desaparición forzada, desaparición por parte, pues, del Ejército y de la Policía Federal. Y estos generales que dieron esas órdenes, que conocieron lo que sucedió, el tema de Ayotzinapa, que simplemente es la punta del iceberg, es una punta muy visible y muy dolorosa en el país. Estas desapariciones que solamente el ejército puede hacer. No es un ejército distinto, es un ejército comandado por las mismas personas, con los mismos vicios y dándole más poder. Y no con esto quisiera pues manchar el papel del ejército, porque yo creo que el ejército mexicano se merece pues todo el honor, todo el reconocimiento, porque ellos pues defienden al país, defienden a México, pero darles tantas capacidades, manchar y la posibilidad de que también se vinculen con el crimen organizado, como si solamente porque el jefe de las Fuerzas Armadas, el fundador de Morena, ya es otra persona y ellos cambiaron no nada más de opinión, como cambió el presidente, pero ya, ya la gente que es miembro de las fuerzas del orden, de las Fuerzas Armadas, va a ser impoluto y no se va a vincular con el crimen organizado, cuando quien se vincula, quien lucha contra el crimen organizado de manera histórica, ha terminado con ellos. Y hablamos de los exmiembros de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano que formaron los Zetas. Fueron miembros del Ejército Mexicano, participaron en contrainsurgencia para desarticular el movimiento de Chiapas, el movimiento zapatista, terminaron vinculados, conocí al Cárdenas Guillén, el líder del Cártel del Golfo. Así surgieron los Zetas. Ahí fue mi ruptura con la Cuarta Transformación. También después del tema del litio, ¿no? Que finalmente se ve el amiguismo, pues el influyentismo. En ese momento se dieron estas dos cosas, ¿no? Cuando el presidente nombra a Juan Pablo Tadei, creo que se llama Juan Pablo, sí. Como director de litio para México, y después, algunos días después, pues se propone esto y ahora se va a poder lograr. No me sorprende que se esté dando ahora, porque son los últimos días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este es el nuevo país. Centralización y militarización. Es el legado de Andrés Manuel López Obrador.